Muy bien, gente, vamos a ver top 7 Amen Z más increíbles, congelados en el tiempo. Fósiles más increíbles de Davishenko, que de hecho son los videos que más ven en el Missing Chiquito. Un saludo. Siglo XVIII, cuando nos comenzamos a interesar por unos extraños restos incrustados en la roca, hasta las masivas expediciones en busca de fósiles de hoy Missing, en yo día, puedo ser un estos Amens. caparazones, Tú solo huesos, espera a relics cumplir e impresiones 24 y nos podrás ser fascinan. un Y es lo Amens. más cercano que jamás estaremos a tener una máquina del tiempo. Los Ah, fósiles nos dan pistas de cómo era la vida en nuestro pasado, y nos y a dan la vez petróleo, nos hablan de cómo llegó a ser la dinero. vida tal y como la conocemos. Y digo pistas Saludos porque a el Padre registro Chink. fósil es como una pizarra ¡Ay, qué de la es cual se han eso! borrado muchos apuntes. Todas las especies animales y Ah, iba a vegetales que decir hemos una descubierto hasta ahora pendejada. apenas llegan al 6% de las estimaciones de todas las especies de la historia del planeta. Esos son muchos huecos sin rellenar. Y muy Será probablemente un poco el jamás lleguemos a volumen. Ahí conocer está. la aplastante mayoría de especies del pasado, ya que la fosilización es un proceso muy especial para el que se deben dar unos factores muy concretos, además de tener mucha suerte. Por Dice ejemplo, en Caracolito, entornos tropicales girando. selváticos, la acidez de la Tierra, además de la ¡Ay, voracidad de qué los son esos animales de este ecosistema, comodos, hace que la huevón! fosilización de las especies de las junglas sea muy raro. Así que si Lo tenemos en que cuenta que, comodo por nunca ejemplo, será, durante un épocas del fósil. planeta como el Carbonífero o el Jurásico, enormes extensiones del planeta estaban cubiertas de selvas tropicales, la mayoría de los restos animales y vegetales de estas épocas han sido prácticamente eliminados del registro. Lo cual quiere Y decir si no que ya jamás he hecho sabremos yo las más, maravillas que no, se ya he escondían hecho en el estas tiempo. junglas de nuestro pasado. Pero incluso cuando la fosilización se lleva a cabo, Maxilla. muchos de los restos fosilizados son restos incompletos, además de que muchas partes de los especímenes De hecho, acaban la perdiéndose mayoría de debido al fósiles desgaste de se los millones de años. reconstruyen, ¿no? Es por ello que muchos de los fósiles que encontramos son simples fragmentos. Es muy Sí. raro, por ejemplo, encontrarse un Se esqueleto de dinosaurio completo. reconstruyen Y a muchas partir especies de han lo sido que se catalogadas sabe por y simples ni fragmentos de siquiera la es como mandíbula, que dientes y sea algo costillas, lo cual hace exacto. pensar a muchos conspiranoicos de los que han podido ¡Sandía! encerrar en un cuarto de privación sensorial que ¡Sandía! todo esto de Con la su paleontología sombrerito. es un invento. Pero dejando de lado a estos loquitos, hay otros fósiles tan ¡Ay, increíbles, tan loquito bien sí preservados es! y con una explicación tan evidente que es imposible negar la autenticidad de ¡Buah! lo que tenemos ante Ese nosotros, que era un perezoso. organismo que vivió su vida y ¡Oh, murió la hace verga! millones de años. Así que aquí os presento algunos de los fósiles más Top increíbles y 7 con historias más fósiles. Top interesantes que hemos 7 descubierto. Last Aquellos animales que Orders. quedaron congelados en el tiempo. Nuestra Ah, de hecho, ventana a déjenme su quitar mundo los ya de las desaparecido. reacciones. Top 7 fósiles. ¿Qué es ese Este primer puesto es un SMR? poco tramposo, porque no se trata de un fósil propiamente dicho. Es por ello que se queda aquí abajo, pero la historia detrás de Otzi es interesantísima. La momia de Otzi, como se le bautizó a este hombre prehistórico por el valle en el que se lo hallaron, fue descubierta en los años 90 por unos alpinistas en los Alpes. Al principio pensaron que se debía tratar o bien de algún otro alpinista de épocas pasadas o de un soldado italiano o ahí está. austríaco de la Primera Guerra Mundial. Pero un rápido análisis por parte de los arqueólogos Felipe bastó para confirmar Calderón, que este jabón hombre de era Felipe muchísimo anterior Calderón, de lo libro que se de creía, Dochan, y que de hecho Warioman, se voces trata de de la momia Sonic. humana más antigua del mundo. Ok, yo Otzi creo que tiene más de Cabo 5.000 años de Mires. antigüedad. Ni siquiera las momias de Egipto son Sumare tan viejas. Yorca Además de que crudo. los ¿Qué restos dices? congelados Ese de es Otzi Diego. no son el resultado de un Todo enterramiento, sino de café. una tragedia que ocurrió en los Alpes en la Edad del Cobre. El mundo en el que vivía Otzi era una La época de tribu. cambio. Los cazadores-recolectores de Europa ya habían sido casi completamente sustituidos o integrados dentro de la cultura llamada granjeros de Anatolia. Como No. su nombre indica, estos grupos humanos Eran fueron cosechadores expandiéndose y desde también Anatolia a todo el eran continente, y de traían consigo tenían un modo de vida criaderos. muy diferente al de los cazadores-recolectores. No decía, Los ¿verdad? cazadores-recolectores de Europa eran pequeños grupos seminomádicos, mientras que esta nueva cultura de Anatolia traía consigo el concepto de las grandes poblaciones fortificadas, agricultura, ganadería y, por supuesto, la metalurgia primitiva, más concretamente la forja del cobre. Ahora centrémonos en Otzi. Primero decir que Otzi medía 1,59 m de alto y que rondaba los 45 años de edad. Su bronceado cuerpo estaba recubierto de tatuajes, y junto al cuerpo se encontraron Oye, es las que ropas y ya utensilios que Otzi portaba en la hora de su muerte. No. Una capa hecha de fibra vegetal, un gorro de piel de oso, calzas Me de piel parece de cabra increíble que doméstica, se llame taparrabos Oxy, y zapatos como tejidos de cuero. Oxy. Por parte de sus utensilios, Ochi llevaba una pequeña mochila en Ochi. la que se guardaba lo que se ha identificado como un Ay, kit para tenía su encender fuego, un mochillita. cuchillo hecho de sílex, un calcac con 14 Literalmente flechas y, por estaba supuesto, jugando un arco. Minecraft, Yoshi. Pero la herramienta Llevaba más sus sofisticada que nuestro cositas, sus compañero portaba herramientas. no era otra cosa que una hachuela armada con una hoja de cobre. Un diseño muy expandido en toda la Europa del Calcolítico. Pero esto también nos indica que Otzi no era un cualquiera. El hombre vivía en los albores de la edad europea del cobre y ya tenía un arma hecha de este material. También es remarcable mencionar que Otzi Era llevaba un consigo explorador. unos ungüentos medicinales hechos Cuando de se musgos descubrieron y los hongos, fósiles por lo que es desde posible mamut que se nuestro pensaba que compañero no tenían estuviera pelaje y herido no o tenían recuperándose trompa, de una herida que eran pasada. solo una boca De todos con modos, colmillos. Otzi tuvo un final trágico. ¿Sí? En 2001 los científicos encontraron una punta de flecha enterrada en lo profundo del hombro de Otzi. Es decir, que hace más de 5.000 años, mientras escalaba ver, es estas que... montañas ¡Ay, o qué trataba mierda! de huir de unos perseguidores, Se yo alguien disparó por la papearon. espalda a Otzi.
acabando con él y haciéndole caer ladera abajo hasta un glaciar, donde No. su cuerpo sería preservado Y hasta las nuestros mangas, días. no. No creo que. ¡Ay! Es El SMR. ámbar, es decir, la resina de los Mira, árboles así se fosilizados, veían. A ver. Y los mamuts icónicos de la prehistoria. Dibujo de mamut ya nuevo con el Sí, bien pendejo. Placas ionífidos. A ver, es que prácticamente como que después de varios estudios van cambiando las representaciones, ¿no? Supongo que en algún punto pensaban que se veían así de tristes. Pero no, ya después de, supongo, de ciertas investigaciones, siempre se empieza a acercar más al aspecto original que no el original, nos creo, ha ¿eh? regalado todo tipo de fósiles Ajá, geniales. también vi Y es que eso este del material lobito que ha actuado a modo de revivieron. cápsula del tiempo para preservar Aunque todo tipo bueno, de no es pequeños como tal el organismos de lobo, hace ¿no? millones Tiene de años, ADN mostrándonos del cómo era el lobo pequeño mundo de los actual, insectos y supongo. artrópodos de hace millones de años. Pero de vez Así en que cuando el ámbar nos regala algo más, es como algo pequeños reptiles, como cercano, lagartos pero y no gecos, como tal o igual. pequeñas aves primitivas del Mesozoico. El estado de conservación de Mamut estos es el animales elefante es más enano. increíble, como si Ah, los hubiesen congelado ayer. Todos estos ejemplares en el ámbar bien bueno, podrían más haberse ganado grandes. este puesto, pero puestos a hablar de ámbar, me es imposible no mencionar el hallazgo de un fragmento de cola de un pequeño dinosaurio terópodo de hace 100 millones de años. Lo ¿Encontraron más la cola de curioso un es que este dinosaurio en fragmento un de ámbar ámbar? fue pulido y vendido como una joya cualquiera, en ¿Qué? Myanmar, sin tener en cuenta lo especial que era, ya que pensaban que este fragmento de cola A en realidad era un huevo. trozo de material vegetal. Imagínate Obviamente la encontrarte especie de ahí un dinosaurio no ámbar ha sido identificada, épico debido a las pocas con pistas que algo nos da ahí. la cola. Aún así, me parece un hallazgo tan La impresionante, ya mayoría que de lo que podemos se ver encuentra cómo en eran las ámbar son plumas de los dinosaurios. insectitos, ¿no? Una cosa es tener impresiones en roca y una muy diferente poder ver todos los detalles de estas plumas que todavía están ahí, dentro, Por solidificadas en el cierto, ámbar. si Y otra ven prueba mi irrefutable personaje de que los parpadeando dinosaurios, mucho o es al menos porque está muchos de ellos, parpadeando, venían pero mi cubiertos de un luz. montón de plumas. Ya sé que las aves modernas son técnicamente dinosaurios, pero ya sabéis a lo que me refiero, no os hagáis No los jodas, interesantes. Giovanni, en serio. A su madre. Entonces En un estamos jugando a yacimiento de ser Sudáfrica, dioses. los paleontólogos comenzaron a encontrar grandes bloques de rocas sedimentarias que serían el resultado de Como en antiguas Gravity madrigueras del Falls. periodo Que Triásico, de hecho que habían fueron dicho que rellenándose de Dipper iba a sedimentos morir desde así. hace unos 250 millones de años. Los paleontólogos comenzaron a abrir y analizar estos bloques resultado de madrigueras Sí, prehistóricas, técnicamente podría expectantes almacenar de qué buena el inquilinos ADN, encontrarían. pero Y lo que porque encontraron en uno de estos es bloques de fue algo especie muy raro y a la vez papeada, pero bastante conmovedor. es Los escáneres de uno de los bloques revelaron dos que veías animales ahí que en estaban Morse uno junto al también. otro a la hora de su Pero es que muerte. mi Dios está Solo que estos dos parpadeando, que animales no no falte formaban que mi parte de la Dios misma falle especie. en los streams. Uno de ellos era un mamífero primitivo, llamado Ay, Tenaxodon, qué chuch. mientras que el otro se trataba de un anfibio de aspecto de salamandra, llamado Prumistega. Al principio los paleontólogos indicaron Me que muy sale que hay una probablemente el pequeño protomamífero carnívoro que dice actualización acumulativa, pero ¿por qué necesito? Ya actualicé hace rato, ¿cómo que ahí viene otra actualización? Oye, cazó al ¿cómo anfibio que y lo arrastró a su otra? madriguera para La devorarlo. acabo de Pero la forma en que los dos actualizar. cuerpos se encontraban en el momento de su muerte parece más como si estuvieran Ey, acurrucados el uno antes junto al del otro. stream Y los huesos del actualicé mi anfibio no PC y me muestran sale roturas ni otra marcas de dientes que actualización. indiquen que el Pteronaxodon se estuviera alimentando de él. Sí, Así que que se eso sea barajan razón dos para que me opciones. iba O bien estas papeado. dos especies Ese tienen un Windows tipo de relación chistoso. simbiótica donde Ese Pteronaxodon Windows construye las chistoso madrigueras queriendo a y fuerza que Prumistega tenga las Windows mantenía 11. limpias de insectos problemáticos, es decir, que eran dos especies que convivían juntas, Ay, algo que ocurre en algunos parece un casos en el topo mundo animal tigre hoy en día, o y un simplemente caimán. Tenaxodon estaba durmiendo, mientras que Prumistega entró en la madriguera buscando Oye, refugio, sin darse cuenta de que esta madriguera ya estaba ocupada, aunque esto no explica por qué estaban el uno junto al otro. Ya eran sabemos perfectamente amiguitos. que los dos estaban vivos momentos antes de su muerte, ya que las columnas vertebrales y extremidades estaban flexionadas, es decir, todavía no había rigor mortis, ese efecto que tensa todo el cuerpo de un animal fallecido debido a la degradación de las sales minerales y las proteínas de los músculos. El caso es que una riada repentina inundó la madriguera, con No. agua y barro, acabando con esta extraña pareja y preservándolos 250 millones de años hasta nuestros días. Oh, encontré un amiguito antes de morir trágicamente y ser Hasta hace preservado su relativamente poco, los cuerpo dinosaurios fueron para la considerados como un posteridad. grupo de animales lentos, estúpidos y de sangre fría. Qué Una bonito especie de estaban los curiosidad dibujos, evolutiva,
formas de vida primitivas que estaban condenadas a la extinción. Es que Por Windows supuesto, hoy 11 en es día bodrio. sabemos que todo No esto es sé. mentira, por muchos motivos. Los dinosaurios Ya verán, no solo me he puesto a eran todos investigar, estos pero creo que adjetivos dicen que sí mencionado, consume sino más que cada recursos. descubrimiento y hallazgo que realizamos Descansa, nos abre Rocco. las puertas a más ideas fascinantes de estos animales, características, ideas y comportamientos que hace Qué apenas bien, 20 Rocco. años eran impensables. Mucha suerte, Y uno de los ojalá que sí. comportamientos más tiernos que descubrimos sobre este grupo de animales quedó confirmado irrefutablemente en el año 2011, gracias a un fósil en unas condiciones perfectas. En los años 90, las excavaciones del desierto del Gobi encontraron los restos de un dinosaurio terópodo, de tamaño considerable y con una estructura craneal bastante curiosa, que estaba datado del periodo Cretácico. Junto a los fósiles de este Que a animal ver se que yo encontraron puse que cáscaras de huevo, literalmente es así un que los Jurassic paleontólogos Park, de no los es 90, al doméstico tratarse de un 100%. terópodo, asociaron Pues estos restos de cáscara estamos con que este empezando animal ahí había a estado hacer cosas alimentándose de bien los huevos raras. en sus últimos A momentos ver de si vida. no se nos Es haya por de ello las que se le manos. bautizó con el nombre que todos lo conocemos hoy, Pues Oviraptor, dinosaurio. es decir, Oviraptor. ladrón de huevos. Pero pasa que a lo largo de los ¡Ay, años, y robaba con cada los vez más ejemplares huevitos! descubiertos, la comunidad ¡No! científica comenzó a plantearse si en verdad este animal era un dinosaurio que se alimentaba exclusivamente de huevos. Así que comenzó a fraguarse que en realidad todos estos restos de Oviraptor eran el resultado de adultos protegiendo sus huevos en los últimos momentos de vida. La comunidad científica todavía estaba bastante dividida sobre si los dinosaurios abandonaban sus huevos a su suerte como muchas especies de reptiles. O sea, o no se estaba los cuidaban llevándose como un la mayoría huevo. de las especies de aves. Ya se han Un huevo encontrado fósiles diferente, que si no apoyaban era la su propio hipótesis huevo. de que los dinosaurios cuidaban de sus huevos y crías, aunque esto también dependía de la especie. Pero las pruebas todavía no eran definitivas. Uy, se ve más para como una muchos escépticos, gallinita. hasta que se descubrió el fósil de este puesto en el año 2011 en Mongolia. Un ejemplar femenino de Oviraptor casi completo. Pero lo más interesante es lo que se encontraba debajo del esqueleto del adulto. 24 huevos con los pequeños esqueletos de las crías de Oviraptor ¡No todavía por mames! nacer dentro de ellos. Resulta que esta hembra era una madre que estaba protegiendo a sus bebés en el momento de su muerte. Una avalancha de tierra y rocas acabó con todo en un instante. La madre podría haber huido, pero sus instintos maternales la impidieron dejar a sus retoños atrás. No, y nunca la los obligaron dejó a quedarse protegiendo los atrás. huevos. Y así, más de 70 millones de años Joder, después, qué buena esta madre. madre sigue protegiendo a sus pequeños, demostrando a todos aquellos que todavía dudaban Instinto que maternal. incluso estas imponentes bestias de las épocas antiguas también eran buenos y buenas padres y madres. No mames. O sea, murió protegiendo a sus huevitos. En este puesto nos encontramos No se el que fue, puede que sea a uno de los pesar de fósiles que más famosos cualquier de la historia. cataclismo Una se acercara. instantánea increíble que nos muestra una batalla que quedó congelada en el tiempo. El ejemplo perfecto Oye, de la ¿qué? lucha por la Una supervivencia batalla. en la era de los dinosaurios. Mongolia hace unos 80 millones de años ¡A la era un paraje árido verga! con pequeños arbustos adaptados. Imagínate y macetos salpicando el morir, paisaje. pero Una que especie tu transitoria cadáver entre quede desierto y ahí, sabana. En este estilo de ecosistema capturado nos peleándote con encontramos a los otro. protagonistas de este fósil. Por un lado, uno de los dinosaurios más famosos de Tremenda todos los aura tiempos, debe de debido a la desprender genialona a y estos ficción cadáveres, escrita a por ver. Michael Crichton, el Velociraptor. Aunque los velociraptor reales eran Ah, animales ah, mucho eran más muy pequeños que chiquitos. su Bueno, contraparte eran de muy Jurassic Park. pequeños. Serían poco más grandes que un pavo, y todo su cuerpo estaría recubierto de plumas. Y la De hecho, última se teoriza pelea. que su biomecánica y comportamiento sería muy similar al del correcaminos. Así que imaginaros un correcaminos más grande, pero eso sí, armado con unas garras curvas en los pies de 7 centímetros, además de ágiles miembros superiores y una Oh, y mandíbula llena de esas afilados mandibulotas, dientes. sí, Es decir, sí, un sí. correcaminos al que no te gustaría provocar. Sobre Sí, todo teniendo no, en cuenta eso se el tipo de presas ve a las que este animal que atacaba. sí te... Por otro lado, No te tenemos a un papearía, Velociraptor, pero sí te un haría pequeño daño. ceratópsido con una cabeza blindada y un afilado pico que usaba tanto para alimentarse como para defenderse de los depredadores. Se ve bien chistoso. Un Protoceratops se mueve junto a su manada por la cresta de una duna. Buscan una zona resguardada donde refugiarse antes de que llegue la noche. Pero en esta luz crepuscular del desierto se esconde el peligro, y los Protoceratops lo saben muy bien. Algo los está siguiendo desde hace varias horas, esperando el momento perfecto para atacar. Y es así como, sin previo aviso, tres ¡Ah, animales los perturbados raidean! atacan desde la parte baja de la duna. Y El ya grupo de los gansos te Protoceratops papean, avanza imagínate rápido, este. tratando de salir de la cresta de la duna. A ver, el pero es ejemplar porque que nos va dan último en la miedo. fila ¡Oh! es confrontado cara a cara ¡No! con uno de estos depredadores, un Velociraptor. Lejos de intentar huir, el Protoceratops le planta cara, ¡Ojo! antes de que lleguen sus otros compañeros. El Velociraptor intenta ¡Ah! seccionar Le el tiene el cuello con las grandes cuello. garras curvas de sus pies, mientras que el Protoceratops muerde con su afilado pico el brazo del Velociraptor, tratando de partírselo. En este forcejeo, los dos animales ruedan ladera abajo y la ¡No gran duna en la que se mames! encontraban colapsa sobre ellos, encerrándolos y sofocándolos al instante. Es así como ha llegado hasta nuestros días el fósil llamado coloquialmente como Fighting Dinosaurs, dinosaurios Fighting luchando. Dinos. Aquí se puede apreciar todo lo descrito anteriormente. ¡No La garra del mames! Velociraptor insertada en el cuello del Literalmente Velociraptor, pelearon la en boca el del fin del herbívoro agarrando el mundo. brazo del carnívoro. Y Dos se quedaron guerreros así. que sucumbieron juntos y cuya lucha quedó congelada en el tiempo hace 80 millones de años. Wow. Pero ahí habían reconstruido, El ¿no? No altruismo creo es que algo por lo general se asocia a los no humanos, creo que hayan es decir, encontrado ayudar a tan otro sin pedir nada a completo. cambio, simplemente todo. hacerlo porque piensas que es lo correcto,
a pesar de que puede ser Sí. una molestia para ti. Pero se han observado casos de altruismo en la naturaleza, donde se impone Ojo. el denominado gen egoísta. Estos ejemplos de altruismo animal no solo se dan entre animales de la misma especie, sino también entre diferentes linajes animales. Ojo. Ejemplos del altruismo animal se han observado en bonobos Mexicanos, ayudando a otros en bonobos mexicanos, minusválidos, mexicano delfines ayudando a otro animales heridos a mexicano, mantenerse a flote, ballenas mexicano protegidas luchadoras de ayudando a su tiburones, amiguito aves peruano. adoptando apoyo a los huérfanos. Hay una infinidad de ejemplos, Oh, por lo que el altruismo no es exclusivamente a humano. ver, Y parece ser que esto no se limita a los animales de Hungry hoy en día, Bat, Satiate sino que ha Bat. sido un fenómeno que se ha manifestado a lo largo de ¡Eh! millones de años. En lo que hoy en día es China, hace unos 120 millones de años, se dieron unas erupciones volcánicas que sepultaron bajo decenas de metros de ceniza y sedimentos volcánicos todo tipo de criaturas que vivían en la región. Algo similar a lo Ojo. ocurrido en Pompeya, salvando las distancias. El caso es que Oh. gracias a este cataclismo se han conseguido muchos fósiles muy bien Mira, conservados de este Higindre. periodo. En este enclave es donde aparecieron amontonados 25 esqueletos de sitacosaurios, unos No. dinosaurios cuyo nombre A hace la referencia verga. a su apariencia Qué de lagarto carota. con pico de oro. Este fósil muestra una escena congelada en plena tragedia. Un caudal de cenizas y agua acabó con la vida de 24 crías y un adulto. Las primeras y evidentes teorías eran que el ejemplar adulto no era otra cosa que el padre o la madre rodeado de sus crías, pero descubrieron que el supuesto adulto solo tenía 5 años, por lo que le ¿Qué? faltaban unos 4 para llegar a su etapa adulta. Por tanto, no podían ser sus crías. Es decir, que estamos ante un caso de altruismo animal de hace 120 millones de años. Se baraja la idea Ah, de que tal vez fuera una cría de la generación anterior, que todavía vivía fue a en la aldea proteger de a sus los padres, huevos. y No puede mames. encargarse del cuidado de estos bebés. Porque dicho sea de paso, estas 24 crías son demasiadas para ser el resultado de una sola pareja. Así que serían el resultado de diferentes puestas dentro del grupo. Una Y especie habrán de puesto en guardería grupo, prehistórica. era una Como he guardia. mencionado Ajá, antes, el los altruismo animal pusieron también a se da en todos las aves, ahí por lo que juntos. se sospecha que los dinosaurios no avianos también pudieron realizar estas acciones. Esta niñera prehistórica ¡A la estaba guiando madre! o bien a sus hermanos de otra generación o bien a unas crías separadas de sus padres por un angosto valle durante una erupción, Curioso. cuando una riada causada por las cenizas volcánicas los Mierda. arrastró y aplastó a todos, ahogándolos rápidamente. Hay algunos paleontólogos que apuntan que las crías se pegaron junto al ejemplar juvenil antes del impacto y que de hecho algunas de las extremidades de los pequeños parecen aferrarse al cráneo de su protector, como intentando sentirse protegidas antes del desastre. No. Una escena trágica, pero que nos muestra que algunos de los llamados reptiles terribles también tenían un Ah, corazoncito tenían a ahí la hora de ayudar su. a los más desvalidos. ¿Cómo había dicho el chico de. ¿Cómo había dicho el Davichenko? Tenían En su. una mina de Alberta, Canadá, Bueno, no un su operario de una corazón. grúa de Había extracción dicho una palabra encontró un más, patrón muy más extraño así en la roca en el inteligente. año 2011. Debido a este hallazgo, el equipo de la mina no tardó en contactar con un grupo de Ojo. geólogos y paleontólogos. No sería la primera vez que se ¿Cómo encuentran dijo? fósiles en esta mina. Sobre todo Había, fósiles había dicho una palabra que. O sea, que no, no era corazón. Altruismo, creo. que para ti. Simplemente hacerlo, por lo general, Altruismo, creo. A ver, déjenme ver. el altruismo es algo Sí, cruel sí, porque sí. piensas que es lo correcto. O sea, la madre, hasta los dinosaurios, bueno, alguna raza ahí tuvo su altruismo protegiendo. A la hora de Y ayudar a los eso, más desvalidos. los cadáveres que se conservaron. ¿Te imaginas que tal vez alguno ahí En una mina de podría Alberta, Canadá, haber un sentido operario de una altruismo grúa de por extracción otro? encontró un Vimos patrón ahorita muy extraño como. en la roca en el año A ver, 2011. Debido era una criaturita ahí toda chistosa, ranitosa, bien ranicio, entrando con un topozote, pero pues lo dejó entrar. A lo mejor, pues, no sé, también aquí hubo, ¿no? Por algo no lo atacó. Este me ya parece sabemos curioso. perfectamente que los dos estaban vivos al otro, y los huesos O del antiguo sea, pues no, o sea, no se sabe, a lo mejor sí, y lo vio así raro y tardó en atacar y no pasó más que un segundo y murieron papeados, pero, o sea, a lo mejor no fue así un ratito, quizás sí se vieron y no no se muestran atacaron. proporciones, o bien algo que ocurre en algunos casos No, a lo mejor no fue así que estaba dormido, a en lo el mundo mejor animal. igual tal vez fue esta criatura toposa, tuvo pues, altruismo, sintió amable. En una mina de Alberta, Canadá, un O no operario de quería una grúa de atacarlo. extracción encontró un patrón muy Pues es extraño que en la roca en el no año todos los 2011. animales son Debido a este hallazgo, el salvajes. equipo de la mina no tardó en contactar Por algo con un existe grupo el de geólogos capibara, y paleontólogos. ¿no? No sería la primera vez que se A encuentran lo mejor fósiles lo en esta sacaron mina, de sobre contexto. todo ¿O fósiles no? marinos, ya que esta Y región solo de Norteamérica, durante el fueron Cretácico, encontrados en estaba el sumergida momento. bajo el mar Y en interior realidad occidental, estaban a que punto de cortaba el continente matarse en dos. entre ellos. Pero este supuesto fósil no era como ¡Eh! nada que se hubiesen encontrado antes.
Cuando los paleontólogos extrajeron y El limpiaron el Gulf bloque of de roca México. en el que se encontraba el fósil, lo que descubrieron fue el que probablemente es el fósil mejor conservado de la Si historia. soy el topo está La en su parte lecho de superior de un muerte. nodosaurio, También una puede especie de ser. dinosaurio A lo anaranjado mejor que sacamos de paseaba por contexto a Norteamérica todos durante el estos periodo cadáveres, pero Cretácico. El cadáver de veremos. este animal terminó en el fondo marino. Puede que arrastrado por un río o puede que falleciese Uy, en una ese playa y luego parece la como un marea lo Bowser. arrastrase mar adentro. El caso es que los minerales se infiltraron en su armadura de una forma perfecta, dando como resultado este increíble fósil, que casi se puede catalogar como una momia de dinosaurio. Los detalles que ¡Ojo! podemos apreciar en estos restos son impresionantes, desde los pinchos y placas de su armadura, que Hasta estaban las hechos de camitas queratina, se al igual que lleven. los cuernos de los rinocerontes o que nuestras uñas, pasando por el contenido de su estómago, que muestra pequeñas caray. piedras circulares como las que encontrábamos en los ríos. Es decir, que los nodosaurios Ok. ingerían cantos rodados para que les ayudase con su digestión, moliendo el material vegetal dentro de su Oh. estómago. Incluso se puede Vale. observar los colgajos de piel bajo su cabeza, que le dan el aspecto de un dragón barbudo, como los de las antiguas leyendas chinas. Y es que, ¿quién podría culpar a los antiguos humanos de pensar que antaño existían los dragones, ciertas criaturas míticas, cada vez que se encontraban con un fósil? En cierto modo, no se equivocaron. Hola. Los dragones existieron, solo que no eran ¡Oh! reptiles monstruosos escupefuego, sino que eran animales que vivían su vida al igual que los seres vivos Y actuales, comieron. hace tantísimo tiempo que los humanos de épocas anteriores Jesus no serían Christ. capaces de comprenderlo. Lo mejor de todo es que hasta cierto punto parece que el nodosaurio te está mirando, debido a que sus cuencas oculares se han conservado perfectamente. ¡Ojo! Una mirada desafiante de hace unos 100 millones de años, que le queda Como la perfecto dibujaran a este acá a antiguo mi reptil con compa armadura, el... más caballero haciendo que dragón. Mewing, ¿no? Bueno, Lo dibujaron eso ha como sido todo. tremendo ¿Veis? cha. No os mentía cuando os dije que habría más temas de paleontología en el canal. Sí. Y ya sabéis lo que toca ahora. Pues Si os ha mira, gustado tanto, dadle este like, pibe sí que compartid ya y sabe de suscribiros al canal. paleontología, Y bueno, ya nos vemos Dibujaron en el bien siguiente vídeo. cotorro, lo dibujaron Chao, chao. acá Una haciendo de Mewing, desafiante de mira hace yo. unos 100 millones de años. Lo dibujaron aquí, mira, bien chad. Que le queda O sea, perfecto a este no, antiguo no se reptil ven con armadura, intimidante. Yo desafiante lo de hace unos 100 veo millones de años. así con Que una le queda mirada perfecto a este ni antiguo reptil con desafiante, armadura, es una más mirada caballero de que dragón. superioridad. Bueno, pues eso ha sido ¿De todo. qué chuch? ¿Veis? No os mentía cuando os dije que habría más temas de paleontología en el canal. Aquí Y ya se sabéis ve lo que bien toca ahora. chistoso. Si os ha gustado tanto, dadle Ese like, se ve bien compartid y chistoso. El suscribiros al otro canal. lo Y hicieron en el bueno, chat. Pues ya mira, nos qué vemos en el curioso. siguiente vídeo, mi gente. Me gustó Chao. mucho el dato ese de que protegió a las crías que ni siquiera eran suyas. Era soy un joven de, no sé, de la comunidad de dinosaurios que era de ahí. Ese y el anfibio que se protegió con el mamífero este. Este se me Sin hizo darse curioso. cuenta de que esta Que a madería lo mejor los sacamos de contexto, pero ya estaba ocupada. quiero pensar Porque esto lo que explica por qué estaban el sabían uno que se junto al otro. acercaba un Ya peligro sabemos y pues, perfectamente que mejor los dos estaban vivos decidieron momentos antes de su muerte, ya que las hacer columnas una paz. vertebrales y extremidades estaban flexionadas. Es decir, todavía no había rigor mortis, ese efecto que tensa todo el cuerpo de un animal fallecido debido a la degradación de las sales minerales y las proteínas de los músculos. El caso es que una riada repentina Mira, inundó la yo madera prefiero con agua y barro, acabando con esta extraña pareja y preservando Yo prefiero pensar que murieran así. hasta nuestros días. Peaches. Ese dato estuvo muy bonito. Dato curioso, el Canotaurio está en chat que hasta la fecha solo se encontró un fósil, pero es el mejor conservado. Encontraron tanto piel como órganos fosilizados. No, hasta los órganos. A la verga. Pues Hasta hace se relativamente encontró todo. Ya no hace falta nada.